En un mensaje de Twitter, Buzz Aldrin aclaró que para 2010 me prometieron colonias en Marte. En vez de eso tengo Facebook. Ante el nuevo relanzamiento del viaje espacial, es necesario entender las transformaciones que conlleva observar la Tierra desde el espacio. El 24 de diciembre de 1968, a bordo del Apolo 8, el piloto del módulo lunar, William Anders, tomó la cámara y apuntó. Detrás de la luna gris cráter, retrató mares y continentes en una imagen inaugural de la Tierra vista desde el espacio, transformando el mundo que conocía. A partir de esa fotografía se creó un efecto de perspectiva que, según algunos filósofos, generó la posmodernidad, la noción ecológica y el miedo ante la supervivencia de la naturaleza, y la transformación psicológica de las 566 personas que hasta este momento han viajado al espacio. A ello se le ha llamado el Overview Effect. Nuestra hipótesis es que la humanidad ha reconstruido su visión y perspectiva a partir de ascensos, desde escalar montañas hasta utilizar cohetes que permiten un distanciamiento del mundo y dan pie a la construcción de una nueva época. Con el turismo espacial y las simulaciones de experiencia virtuales, es más importante que nunca pensar en el impacto que tendrá el Overview Effect en la construcción de un nuevo humano. Hace 500 años, Pico de la Mirandola declaró al inicio del discurso sobre la dignidad del hombre: «Oh Adán, te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe». Este reenfoque generó, como describe Richard Tarnas en Cosmos y Psique, una transición situada oportunamente en los últimos momentos de la vieja cosmogonía para alumbrar una nueva y entrar en ella, lo que dio pie a la construcción del individuo multidimensional y el renacimiento. Estamos en un momento similar. Desde 1987 que Frank White acuñó el término Overview Effect, hasta que en 2015 el diccionario Oxford, el más prestigioso de la actualidad, declaró la palabra selfie como la más importante de ese año, el mundo se ha transformado. Analicemos el deslumbramiento de ver el mundo desde lejos, las implicaciones psicológicas y filosóficas de viajar al espacio y las posibilidades actuales de alcanzarlo por medio de simulaciones virtuales o con el turismo espacial, con la finalidad de entender cómo observar la Tierra va más allá de un acto estético científico por un cambio de perspectiva. Desde tiempos inmemoriales los hombres hemos visto el espacio desde la Tierra. Vemos el cielo en el día, vemos el cielo en las noches, vemos las estrellas, hemos creado mitologías, construcciones narrativas, matemáticas sobre eso que está arriba de nosotros. Los mapas son la representación gráfica de la espacialidad de la realidad, y un mapa conlleva en sí mismo una historia. Mapear el mundo es parte esencial del humano. Desde las cavernas paleolíticas, donde se representaba el paso de los astros y de las grandes manadas listas para ser cazadas, hasta la espacialización gráfica del cerebro humano construido a finales del siglo XX, los mapas han sido una de las principales herramientas que el humano ha construido para entender el entorno y anticipar a sus elementos, ya sea con mapas estelares o mapas terrestres. No es circunstancial que hace 5000 años, casi al mismo tiempo, los hombres hayan creado los primeros mapas, los primeros signos alfabéticos y las primeras demostraciones de la idea de la conciencia, de la idea del yo, de la idea del individuo, de la idea del sujeto. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Esta transformación va mucho más allá de un elemento fenomenológico a un elemento cultural. El 26 de abril de 1336, Francesco Petrarca, que aún no era el poeta más importante de Italia después de Dante, subió al monte Venoso y se convirtió involuntariamente en el creador del hiking, del deporte de ascender laderas para ver desde la cima de la montaña el mundo que antes transitaba. Petrarca subió la montaña, pero por tres razones modernas: porque estaba ahí, frente a él; porque le recordaba el ascenso que Tito Livio narra de Filipo, rey de Macedonia, quien escaló para ver los mares que circundaban el Imperio Romano; y porque desde niño se preguntó cómo se vería el mundo si estuviera en la cima.
Cuando Petrarca desciende del monte, escribe una carta que se acabó convirtiendo en un ensayo, que acabó creando una época en la cual el humano podía dar su opinión simplemente sobre lo que observaba. A diferencia de las confesiones de San Agustín, ya no era tratar de entender a Dios a partir de la palabra. Ahora era tratar de entender el hombre a partir de lo que uno es y a partir del lenguaje que uno se comunica. Todos estos tipos de nociones siempre nos tienen a los hombres en el centro. El yo como individuo, el sujeto, el pienso luego existo de Descartes, que nosotros tenemos la capacidad de ver al mismo tiempo el mundo, el yo y el espacio. A principios del siglo XIX, Schopenhauer, antes de entrar a la universidad, sube una montaña de los Alpes y cuando está arriba se plantea dos cosas: cómo no hablar de lo que acaba de observar y de describir. Y lo más importante de todo es el mundo que él ve no es el mundo que veía cuando estaba abajo, no es el mundo que está transitando, donde todas las personas, únicamente él está arriba, y donde todas las personas que están abajo están viendo otro mundo completamente diferente. La voluntad lo llevó ahí, y el mundo es mi representación, dice al inicio de su libro más importante. Esto nos aleja completamente de la idea de la razón, de que el mundo es, y nosotros tenemos que descifrarlo por la idea de que el mundo es mi construcción. Durante los siguientes 150 años, el romanticismo da pie a la idea de la subjetividad. El hombre es una construcción de su subconsciente. Las emociones son las que nos construyen. Y estas emociones, y este subconsciente, y esta irracionalidad, como se le ha llamado, nos llevaron a 1968. El Apolo 8 sale de la Tierra para tratar de llegar antes que los rusos a la Luna, sin ser conscientes de que no estaban descubriendo la Luna, sino que Bill Anders, cuando está por la escotilla grabando por primera vez los cráteres a una distancia que ningún humano había estado, de pronto ve que la Tierra emerge, que está amaneciendo el mundo. Esa imagen, la primera imagen que tenemos del hombre y del mundo desde fuera, revolucionó y transformó todo. Ya no era desde una montaña, ya era a 385,000 kilómetros y por primera vez teníamos una imagen de la Tierra. Esta imagen que hemos visto todos miles de veces en periódicos, en revistas, en libros, en documentales. Hace 150 años ni siquiera se tenía la noción de ello. Era una imagen que únicamente las divinidades podrían observar. El mundo fuera de sí mismo. Mucho más allá de simple y sencillamente una fotografía que ha estado publicada en cientos o miles de libros, revistas y que todos conocemos, a las verdaderas implicaciones filosóficas que eso conlleva. Para mi postura de Overview Effect, el efecto de perspectiva de ser observadores del mundo, de vernos desde fuera para entendernos, no solo tuvo implicaciones como nuestro interés por la ecología, por la idea de la naturaleza, por el fin de este mundo diminuto, la necesidad de ir al espacio no ya como una posibilidad, porque podemos, como dijeron los del proyecto Manhattan, los del proyecto Apolo, sino una necesidad porque vivimos en un espacio tan pequeño, aunque nosotros somos realmente tan pequeños que lo vemos gigantesco, un espacio tan pequeño que cabe en una imagen. Nosotros también cabemos en una imagen. Todos estamos enfrente de una cámara, nos tomamos una fotografía y vemos una imagen de nosotros mismos. El viejo Tiresias, el ciego que contemplaba el futuro, acudió al oráculo de Delfos para conocer el destino de Narciso, el hombre enamorado de sí mismo. Se sentó frente a la madre y le explicó que mientras el hijo no se conociera, viviría. Cuentan que Narciso, un día en que la sed lo orilló a un estanque, se vio reflejado y pereció. Algunos relatan que murió de sed, pues cada vez que su mano se entrometía entre el agua y su reflejo, las ondas distorsionaban la imagen y no deseaba interrumpir su contemplación.
la pasividad sobre sí mismo lo exterminó. Otras versiones narran que Narciso muere al fondo enamorado de sí mismo, trata de abrazarse, trata de vincularse amorosamente con ese otro yo, y en ese momento muere ahogado. Cualquiera de las dos versiones nos hablan mucho más de nosotros en este momento, con la adoración que tenemos a nuestra imagen, las selfies, los vínculos que tenemos con digitalizarnos, con crear esta imagen para reflejarnos. Que de los griegos que creían en la idea del destino, en la idea de fatuo, en la idea de los ciegos que podían conocer el futuro. Si en 2015 el diccionario Oxford habla de que la palabra selfie es la más importante y aclamada del año, ¿de qué forma la idea de la selfie, la fotografía mínima que simple y sencillamente es nuestra imagen frente al mundo, se emparenta con esta fotografía que en 1968 el Apolo 8 toma de la Tierra? No es una selfie de la Tierra en el sentido de que un humano la toma de sí mismo, pero es un efecto de perspectiva que no lo estábamos pensando. En 2016 que presenté la idea de neotipo de vuelo. Neotipo es el modelo donde es la forma en la cual podemos vincular la realidad con la ficción. El planteamiento es: tú eres la data que va a hacer que la inteligencia artificial aprenda a contar historias. Es una narrativa no lineal, porque la vida no es lineal. Yo sé que todos lo intentamos. Todos tenemos muchísimas ganas de que las cosas nos salgan como nosotros queremos que sucedan, pero la realidad es que no pasa y nos estamos adaptando todo el tiempo a las circunstancias. La máquina se puede adaptar a las circunstancias. Eso es lo que la hace tan rápida, tan veloz. Y además, si tú lo haces con todos estos elementos multimedia, interactivos, eso que ya existe, lo que tú tienes es un proceso de inmersión y un proceso de vinculación mucho más fuerte que lo que ha habido hasta ahorita, que significa el proceso de la co-creación. ¿Cuál es el primer paso? Tú eres el personaje. Para que todos construyamos un falso recuerdo de una experiencia. A final de cuentas, como dice Daniel Kahneman, la gente vive experiencias por el recuerdo de la experiencia y no por la vivencia en sí misma. Spontaneous and unrehearsed news interview with the Apollo 8 astronauts, Colonel Frank Borman, the command pilot of the mission, Captain James Lovell, who has logged more hours in space than any other man, and Lieutenant Colonel William Anders, for whom the trip to the moon was his first voyage into space. You three gentlemen were the first men to escape from the Earth, so to speak. Is there, I'm sure you're going to be asked this over and over again, but I think everybody wonders about it. Is there some kind of a psychological wrench when you see the Earth actually receding, when you're alone in the universe and the only spot in the whole visible universe is an Earth which is so distant that it looks like, as I believe one of you said, like a quarter or something of that sort? Is there some kind of a feeling which might seriously affect people who are not like you, trained, experienced? In other words, if you had a passenger aboard who were not so busy, would he really feel a wrench? ¿A qué conclusiones se pueden llegar a partir de esta idea? Que el distanciamiento hace que construyamos una nueva forma de ver el mundo. Pero si, como decía Kant, todo lo percibimos como un fenómeno a partir de nuestra conciencia, es decir, la realidad es una construcción, el sujeto es una construcción de la razón y de los sentidos, la posibilidad de ir mucho más arriba, mucho más distante de lo que nunca en la historia de la humanidad, nos va a llevar a una nueva construcción. El yo sujeto como observador, del ser trascendental, es decir, la identidad para sí, de la Tierra como un espacio diminuto
que debe de ser protegido, es decir, la naturaleza no está a nuestro servicio, ni la naturaleza es un ser adorable, sino todos habitamos de forma vinculada. Si Petrarca, cuando observó el mundo desde lo alto de la montaña, del monte Venoso, se dio cuenta que Dios había construido todo ello para que lo admiráramos y se construyó el humanismo. Si Schopenhauer, cuando sube y observa la diferencia de realidad, simple y sencillamente por unos metros, entre los seres que transitaban en sociedad abajo y él que estaba como observador en lo alto, se dio cuenta que el mundo era una representación de sí. En el momento en que los astronautas, y gracias a la realidad virtual y las simulaciones de experiencia como neotipo, van a permitir que mucho más de las más de 500 personas que hasta ahorita han ido al espacio vean la Tierra desde fuera, se va a reconstruir la idea que tenemos del humano como ser, de la Tierra como espacio habitable y del universo. Esta idea de que la fotografía de la Tierra nos cambió, creó la posmodernidad, creó la idea ecológica, va de la mano también con algunos cambios que estamos teniendo ahorita de un desapego del espacio que nos rodea. Con la crisis del coronavirus esto se está aumentando de una forma llamativa por tener dos realidades, la realidad real y la realidad virtual. Concretando lo que Jean Baudrillard determina en Cultura y Simulacro. La imposibilidad de significar la ilusión es del mismo tipo que la imposibilidad de rescatar un nivel absoluto de realidad. La ilusión ya no es posible porque la realidad tampoco lo es, dice el filósofo francés. Y la pregunta importante sobre eso es: ¿de qué forma vamos a construir nuestras ideas de ilusión, de verdad, de ficción, de verosimilitud y de veracidad, en el momento en que logremos ver algo que antes era únicamente posible para los dioses o para los ángeles, y que en menos de 50 años es algo completamente aprendido por nosotros, que es parte de nosotros? Va a haber un giro copernicano, en el sentido que si las cosas también se adaptan a la conciencia, como dice Kant, ¿cómo va a ser la conciencia en el momento en que nos demos cuenta que podemos estar mucho más lejos de nosotros? Uno de los elementos que se utiliza a partir de Overview Effect, a partir de esa fotografía, los astronautas que están fuera, es la idea de este deslumbramiento estético con la belleza de la Tierra, este deslumbramiento con que eso que antes era nuestra Tierra y nuestro espacio, recordemos que la mayor cantidad de astronautas han sido militares, entonces que tienen un apego a su idea de nación, a su idea de frontera, a su idea de estructura social, que cuando están arriba se dan cuenta que no tienen ninguna finalidad. ¿Cuál es el nuevo paso? Es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. Por fortuna, las narrativas digitales, las simulaciones de experiencia, la virtualización nos permite que todos tengamos estas experiencias vicarias, como le llama Paul Ekman, para poder sentir como si estuviéramos ahí, para poder tener una transformación trascendental desde la comodidad, no nada más de nuestra casa, sino de nuestra atmósfera. Si los mapas permitieron que los humanos pudiesen conocer las rutas de los bisontes y cazarlos en épocas, que pudieran gestar de qué forma el agua construía los espacios que después le llamaríamos habitables, si los mapas y el lenguaje nos permitió entender, transformar y sobre todo asimilar el mundo, estar fuera de la Tierra nos rompe la idea de los mapas en ese sentido, porque todo es un ente que cabe en una fotografía. Y lo más importante de todo, si Wittgenstein decía que nosotros no podemos, lo mismo que hace Foucault en las palabras y las cosas, nosotros no podemos construir seres sin referencialidad, las palabras únicamente significan a partir de lo que conocemos. Estar más allá del mundo nos va a permitir conocer más allá de nosotros, nos va a poder crear nuevo lenguaje, nos va a permitir ir más allá, y mientras los humanos dejen de pensar que ellos son el único centro observable, y nos convertimos en observadores de nosotros mismos, en observadores del mundo, vamos a poder reconstruir este mundo, esta realidad y realmente tener un efecto de perspectiva.